Congreso y ya en la parte final agradecemos a los que han permanecido aquí para presenciar este foro tan importante para el compromiso mexicano con la atención primaria, y para ello hemos conjuntado un grupo de panelistas muy destacados de nivel nacional e internacional. Varios de ellos ya los hemos presentado, entonces voy a ser muy breve en la introducción de sus biografías para poder darles espacio a sus comentarios y finalmente tener un panel de discusión y de preguntas con todo el foro. Primeramente tenemos a la doctora Rosa María Borrell, quien amablemente nos aceptó la invitación de participar en el panel y que ella representa a la Organización Panamericana de la Salud. Doctora Rosa María, encantado, muchas gracias. A la doctora Marcela González de Cosío, conocida de todos nosotros, gran amiga de ANFEM y que por supuesto representa a la Secretaría de Salud de nuestro país. Al doctor Manuel Cervantes Ocampo, también, doctor, muchas gracias por aceptar la invitación a este panel, quien representa al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y finalmente al doctor Víctor Manuel García, nuestro presidente de ANFEM. Entonces, en el formato que hemos visto para este panel, le vamos a pedir a cada uno de ellos que haga una intervención de 10 minutos. Posteriormente tendremos espacio para preguntas y discusión con la audiencia en general. Doctora Rosa María, si nos hace favor de empezar. Muy buenos días, de nuevo gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes este congreso. Yo no voy a hacer un análisis porque creo que ya avancé bastante en la primera conferencia del día jueves. Lo que voy a hacer es sencillamente hacer algunas recomendaciones de cómo avanzar hacia la atención primaria, que a mi modo de ver es una responsabilidad de todo el Estado mexicano en este caso. Entendiendo el Estado como un concepto amplio, de que todos formamos parte del Estado, todas las instituciones, digamos, que trabajan en salud son, digamos, de alguna manera, aunque sean privadas, parte del Estado mexicano. Y como yo ya decía el primer día, yo creo que avanzar hacia la atención primaria no es una responsabilidad de una parte de la sociedad, es una responsabilidad de todos. Y yo creo que hay cuestiones muy específicas en términos de responsabilidad que atañen más a cada una de las partes, a las escuelas y facultades, a los ministerios de salud y educación, que estaba invitado para educación, estaba invitado para esta mesa, a las asociaciones de facultades de escuelas de medicina, y yo coloco también a la red de servicios de salud. Yo quisiera empezar haciendo una lluvia de ideas sobre recomendaciones muy precisas. ¿Cuáles compromisos creo yo que la Secretaría de Salud tendría que hacer para avanzar hacia la atención primaria? Primero tiene que definir un modelo de atención o redefinir un modelo de atención focalizado en la atención primaria, y las estrategias, diseñar estrategias para alcanzar la equidad en salud, mirando un poco cuáles son los grandes problemas que en materia de salud y enfermedad tenemos en México, y fortalecer las redes integradas de salud basadas en la atención primaria de la salud. Creo que un compromiso fundamental de la Secretaría debe ser fortalecer el primer nivel de atención y definir la composición del equipo de salud necesario en ese nivel. Mejorar la infraestructura de salud del primer nivel, la dotación de recursos humanos, la dotación de medicamentos y la dotación de una tecnología apropiada en ese nivel. Trazar programas de atracción de profesionales con propuestas de empleo y propuestas atractivas de retención para los graduados de las distintas carreras de ciencias de la salud, con incentivos financieros y no financieros apropiados.
Yo creo que un compromiso que recomendaría sería invertir más en la contratación, la formación y la contratación de médicos de familia. Y yo creo que en otro evento que yo participé, vi muy claramente cuáles son los números en relación a las especialidades que se forman, a las plazas otorgadas a las especialidades médicas. Y de seguro yo creo que México debería invertir un poco más en médicos de familia. Creo que también la Secretaría de Salud debería establecer estrategia de intervención conjunta, no lo puede hacer solo, creo yo, con las instituciones formadoras, para formar médicos y técnicos de salud orientados a la atención primaria de salud. Identificar y priorizar espacios geográficos, como se está haciendo en algunos países del mundo, donde escuelas y servicios trabajen conjuntamente en ese primer nivel de atención. Fortalecer y acreditar los centros de salud que serían centros de prácticas educativas. No cualquier centro del primer nivel de atención puede ser un centro de educación. Hay que fortalecerlos, hay que acreditarlos y acreditarlos para la docencia. Establecer procesos de reflexión, de diálogo con la comunidad educativa, con profesionales, con estudiantes, para estimular el compromiso con la APS y sobre todo para discutir qué estamos entendiendo o qué vamos a entender en el contexto mexicano por atención primaria de la salud. Y establecer una campaña con la población, porque como yo decía el primer día que me tocó hablar, la población está también tan confundida como los distintos profesionales de la salud con respecto a qué significa eso de la atención primaria de la salud. Los compromisos, a mi modo de ver, de las escuelas de medicina en relación a la APS. Yo creo que hay que redefinir la misión social, que incorpore con claridad la responsabilidad social que asumirá la escuela con la salud de la gente y particularmente con aquellos que tienen menor acceso a los servicios de salud. Y yo preguntaría a ustedes, ¿cuántas de las escuelas mexicanas tienen definido en blanco y negro su misión social? Es una pregunta que la dejo para ustedes mismos. Redefinir la estructura curricular. No basta agregarle materias de atención primaria de salud. Por favor, no hagan eso. No agreguen más a lo que es ya el currículum obeso, como llamaría un autor argentino a los currículos actuales de medicina. Y redefinir esa estructura curricular con propuestas que incorporen de manera transversal, no en el medio, ni al final, ni al comienzo, de manera transversal a lo largo de los años que se decida que debe ser formado un médico, contenidos y prácticas de investigación en salud pública y atención primaria de salud. Creo y esta es una propuesta que están trabajando mucho los canadienses y los norteamericanos, que hay que identificar una población y un territorio objeto de trabajo de manera conjunta entre escuelas, autoridades de salud, servicios de la comunidad, donde se identifiquen problemas de salud, procesos y además resultados esperados. Y ese territorio tiene que abarcar toda la red, no solamente de servicios de salud, sino los espacios donde la gente vive, trabaja y conversa, desde los clubes sociales, las escuelas, los centros geriátricos, en fin, muchas otras más que yo sé que tienen cada uno de los espacios comunitarios. Acordar tiempos adecuados de inmersión temprana y longitudinal de los estudiantes en la red de servicios de esos territorios. No esperar a la práctica, ¿cómo le llaman aquí? La práctica obligatoria, social obligatoria, o a la pasantía rural, como en algunos casos hay, sino incorporarlos desde el primer año con tareas mínimas, con metodologías que ya hay muchas en el mundo para que ellos puedan ir identificando, bueno, esta población, de qué vive, de qué se enferma, dónde trabaja, cuál es su rol familiar. En fin, hay muchas preguntas para que los estudiantes puedan ir avanzando hacia un conocimiento de qué es lo que pasa en su propio país. Creo que hay que acompañar en ese proceso de inmersión en territorios
identificados, acompañarlos con algún tutor y con la definición de cuál va a ser el rol de ese tutor. Creo que hay que acompañar cada uno de los años académicos con los tipos de investigación que se realizarán. Y yo creo que en el panel pasado se habló mucho de la investigación y cómo se pueden hacer investigaciones sin contar con grandes recursos ni con grandes laboratorios. Definir procesos interdisciplinarios de estudio. Yo creo que en el mundo hay una gran discusión ahora de cómo formar de manera interdisciplinaria los profesionales y técnicos de la salud. Hay algunas experiencias, no muchas, pero yo creo que es un tema que se está imponiendo porque después pedimos como un proceso, como un resultado, que trabajen en equipo cuando no los hemos enseñado a trabajar en equipo desde el principio. Y creo que el otro tema que valdría la pena que ustedes discutieran es cómo ampliar la admisión a través de becas, de sistemas de copago, de reintegro, cómo integrar a estudiantes de medicina de escasos recursos que vengan de esos territorios, de manera tal de tener la esperanza de que se puedan quedar en esos territorios atendiendo a su población una vez obtengan su grado académico. Creo que las escuelas deberían también pensar en un continuum de la formación de pregrado y de residencias con prácticas en los mismos territorios que se seleccionen para las prácticas y para el trabajo de los médicos en un futuro, garantizando de esta manera el compromiso de los nuevos profesionales y dar continuidad a la atención en dichas comunidades. Y finalmente, para las escuelas creo que hay que contribuir al fortalecimiento de la red del sistema comunitario, trabajando mano a mano con las autoridades de salud, que tampoco podrán avanzar por sí solos en esta construcción y en este avance hacia la cobertura universal de salud y a la atención primaria. Los compromisos para ANFEM. Yo sugiero que ANFEM siga generando mecanismos de reflexión, no solamente a partir de este tipo de congreso, que a veces son muy costosos y que no todos los docentes de las facultades pueden venir a este congreso. Yo creo que hay que crear mecanismos de reflexión sobre el significado de la atención primaria de la salud, sobre la enseñanza en el primer nivel de atención. Y esto se puede hacer de distintas maneras. Yo creo que hoy en día la virtualidad nos juega a favor en términos de cómo producir un intercambio de ideas con aquellos docentes que no tienen la oportunidad de venir a estos espacios. En ese sentido, creo que sería conveniente generar una plataforma de intercambio, ya sea virtual o sea presencial, para el intercambio no solamente de esta discusión de la atención primaria, sino para el intercambio de prácticas novedosas sobre cambios curriculares y nuevas competencias en atención primaria de la salud. Creo que a ANFEM también le corresponde la responsabilidad de impulsar el compromiso social de las escuelas, que den cuenta de la formación integral centrada en la persona y en la comunidad, en la prevención, en la promoción, en la curación y en la rehabilitación. Yo propongo que ANFEM realice encuentros y debates con las autoridades de salud, que no espere que las autoridades de salud vengan, sino que ellos vayan a las autoridades de salud para fortalecer este diálogo y este compromiso entre salud y educación y definir una agenda de trabajo. No es solamente sentarnos a reflexionar, sentarnos a dialogar, es trazar una agenda de trabajo, que cuesta además un poco hacerla. Y dos recomendaciones más: promover la búsqueda del equilibrio entre generalistas y especialistas y una mayor inversión en medicina familiar. Yo creo que ANFEM puede impulsar esa idea con las autoridades, con las escuelas, con los espacios donde se forman a los especialistas en salud, y también obviamente impulsar procesos de evaluación
y acreditación de las escuelas de medicina. Y yo ahí quisiera que se repensara que los procesos de evaluación y acreditación cambian con el tiempo, hay que cambiarlos con el tiempo, entre otras cosas porque el conocimiento avanza, los problemas se resuelven, pero surgen otros y hay que incorporarlo en esos esquemas de evaluación. Y me parece, por un estudio que hice hace 4 años, que los indicadores o los posibles indicadores relacionados con contenidos de atención primaria no están incorporados todavía en los esquemas de evaluación y acreditación. Y yo creo que eso es una de las deudas que tenemos en materia de evaluación y de acreditación. Y yo creo que entonces ANFEM puede impulsar que esos indicadores para medir si las escuelas están o no formando con contenidos, con experiencias hacia la atención primaria de salud, ANFEM puede fácilmente, digo yo, promoverlos e incorporarlos. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por esta invitación y esta oportunidad. Doctora Borrell, muchísimas gracias por su excelente participación y sobre todo por puntualizar realmente los compromisos o las acciones que cada una de las instancias, tanto en el modelo de atención como en la parte formadora de los profesionales de la salud, deben caminar o deben trabajar para llegar a un fin adecuado. Le damos la palabra ahora a la doctora Marcela González de Cosío para que nos muestre también su perspectiva desde la Secretaría de Salud de nuestro país. Bien, buenos días a todos y me da mucho gusto escuchar lo que dice Ana María porque ya estamos caminando varios aspectos en ese sentido. Me voy a permitir presentarles la esencia de lo que es el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 y que también está caminando ya en muchos de los puntos que acaba de mencionar Rosa María. Ya comentábamos en algún momento que este programa fue diseñado a través de un proceso amplio, participativo con todos los niveles de gobierno, instituciones, academias, organizaciones civiles. Está basado en un diagnóstico y en objetivos y estrategias, así como líneas de acción bien definidas. Un punto muy importante es la claridad y la relevancia de estos objetivos, pero sobre todo también que son monitoreables. El marco conceptual, sí, es la Organización Mundial de la Salud, además de todo lo que ya acabo de mencionar. Hemos estado reiterando cuál es el panorama, el mosaico epidemiológico y los retos que tenemos que atender. Uno de ellos es este logro. También hemos comentado de las diferencias que tenemos versus los países de la OCDE y pues bueno, esto no significa que no reconozcamos nuestros logros, pero sí que todavía nos falta mucho camino por andar. El aceleramiento del envejecimiento, por ejemplo, ese es uno de los aspectos que estamos viendo para trabajar conjuntamente con las instituciones educativas que participan en los comités de la CIFRUS, el ampliar estos contenidos en el currículum médico. Ya lo decía el doctor Lipschitz, y llevamos un buen tiempo hablando de ello. Tenemos que acostumbrar a las nuevas generaciones a que tienen que retener al paciente y mantenerlo en las mejores condiciones y hacer una prevención efectiva secundaria. Los costos es algo que no debemos dejar de estar reiterando. El consumo que ocasionan estas enfermedades crónicas. Perdón.
tampoco podemos dejar de atender estas deudas que tenemos con, sobre todo la población más vulnerable. Tenemos dos pendientes muy graves que siguen siendo la mortalidad infantil y la mortalidad materna. Aquí hemos hecho desde el año pasado una serie de estrategias para trabajar conjuntamente con los estados. Muchas gracias. Y estamos estimando las metas a nivel no nada más regional, sino también local, para ir afinando estas estrategias y poder ir cerrando brechas, sobre todo en los puntos, en las áreas, en las zonas más vulnerables. Aquí también el programa enfoca tres vertientes de las políticas, que son obviamente el abordaje claro de los determinantes epidemiológicos de salud. La promoción de la salud y la prevención de enfermedades, pero sobre todo para trabajar enfocado a los riesgos. Se dice fácil, pero nuestros estudiantes, ya lo comentábamos en otros foros de los días previos, están muy enfocados a la atención del daño. Y esto lo vemos inclusive en el servicio social. Ya no salen tanto a la comunidad, ya no son tan proactivos con los líderes comunitarios para realizar acciones de prevención, sobre todo en el ámbito de la salud pública y la epidemiología. Y obviamente el acceso efectivo con calidad a los servicios. Hemos tenido muchos avances, ahora vamos por más, y esto sobre todo con nociones de calidad más mesurables. Obviamente la pobreza, el rezago educativo, la carencia de espacios y servicios básicos en la vivienda son elementos que estamos incorporando en nuestras acciones de salud, porque hacerlo de otra manera disminuye la efectividad de los esfuerzos. Y bueno, hemos optado por la eliminación de barreras a través del aseguramiento público en salud, y si bien el gasto catastrófico en la década pasada disminuyó, podemos ver que esto todavía no se refleja en el gasto privado. Y vean ustedes a nivel de la OECD cómo todavía México no solamente lo tiene muy elevado, sino es el más elevado. Otro reflejo de la situación, de las áreas de oportunidad que tenemos, es obviamente el acceso efectivo, ¿no? Entonces, sobre todo en las instituciones públicas del sector, pues bueno, tenemos que avanzar más en estos esfuerzos. El surtimiento de medicamentos también ha habido mejoras muy importantes, pero tenemos pendientes que resolver. Como ustedes lo ven aquí, todavía hay un alto porcentaje de población que obtiene los medicamentos fuera del lugar de consulta, y que aquellos que solamente obtuvieron una proporción. Entonces, ya la franja roja va disminuyendo, pero todavía tenemos que abatir este rezago. Y bueno, vemos con preocupación también situaciones que decayeron en nuestras instituciones públicas de aseguramiento social. Entonces, así es como vemos cómo se ha ido incrementando nuestro gasto público en salud, pero tenemos áreas muy importantes para mejorar el uso de estos recursos, sobre todo en la población sin seguridad social y en intervenciones muy específicas como pueden ser las cirugías. A pesar de todos los organismos fiscalizadores que hoy vigilan precisamente el uso de los recursos públicos en todos los sectores, todavía podemos ver que el gasto administrativo como porcentaje del total en salud es muy elevado. Entonces, tenemos que hacer una migración de estos recursos hacia las cuestiones operativas, que al final de cuentas son las que se van a reflejar en mejor bienestar general y de salud de la población. También ya he dicho en las sesiones previas, la estructura del sistema es nodal en este proceso, y precisamente la próxima semana se van a dar avances de los trabajos realizados en los últimos meses
tanto en la reestructuración del Sistema Nacional de Salud como en el modelo de atención, particularmente el de atención en el primer nivel de servicios y el enfoque a la atención primaria a la salud. Estos 6 objetivos que ya habíamos venido comentando, de los cuales el quinto es el que está relacionado con las 10 líneas de acción en materia de formación de recursos humanos, son los que nos están guiando en esta nueva administración. Entonces, les decía yo que tenemos las estrategias claras, las líneas de acción, y vamos a ver más adelante los indicadores. ¿Qué tenemos como enfoque global en materia de salud hacia el desarrollo nacional? Uno es democratizar la productividad, y como estrategia también transversal, y por eso estamos enfocando mucho en la migración de los recursos en cuanto a gasto administrativo hacia gasto operacional, es el del gobierno cercano y moderno, y en todos los programas de la administración pública ya hacer una incorporación de la perspectiva de género para lograr esta igualdad, no nada más en salud, sino en todos los demás sectores de la administración pública. En el primer objetivo, las 7 estrategias que estamos implementando están en lo que hemos estado reiterando: dejar de enfocar el daño y trabajar muy intensamente en evitar la pérdida de la salud. Entonces, la protección, la promoción y la prevención las estamos precisamente incorporando en todos los niveles de formación, tanto en los técnicos, que pudiera pensarse que son precisamente muy enfocados a algunas tareas muy operativas de apoyo a los servicios de salud, particularmente clínicas, diagnósticas y terapéuticas, pero no, también estamos promoviendo todos estos enfoques de interculturalidad, de género, de transparencia, de no violencia y de protección y promoción de la salud. Aquí un aspecto muy importante: hablamos a veces muy preocupados de la atención geriátrica. En nuestro país la atención geriátrica se había elevado prácticamente al nivel de la alta especialización, de tal manera que para ser geriatra pues tenías que hacer toda la medicina interna y después hacer estudios de tipo residencia en geriatría. La geriatría ya se modificó a entrada directa, ya una duración de 4 años. Es decir, terminando la carrera, los médicos que tengan esta vocación lo pueden llevar a cabo de manera inmediata al término de la licenciatura. Pero para promover sobre todo el envejecimiento saludable, y con la colaboración del ISSSTE y también del Seguro Social en los comités, estamos promoviendo sobre todo la gerontología. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud de calidad. Se han hecho también muchas mejoras y se han enfocado durante los últimos años, sobre todo los servicios hospitalarios. Ahora estamos enfocando más precisamente el primer nivel de atención. Reducir los riesgos sanitarios es también otro de los retos importantes, sobre todo lo que es la regulación del otorgamiento de bienes y servicios. Pasamos hace años de los inspectores sanitarios a los verificadores sanitarios. Sin embargo, hoy vemos que resurgen focos de preocupación en cuanto, por ejemplo, al control de alimentos, centros de proporción de alimentos y bebidas, y estamos retomando también en otros personajes de la salud estas capacitaciones para los que ya están en el ejercicio, y la incorporación y fortalecimiento de estos contenidos para los nuevos estudiantes, a las nuevas generaciones,
para tratar de abatir, entre otros, este rubro. Obviamente, el aseguramiento de la calidad de medicamentos biológicos y reactivos, y contribuir también a la disminución de las muertes por lesiones de causa externa, es otro de los elementos que estamos incorporando o promoviendo su incorporación en diversas currículas, sobre todo porque, pues bueno, estos son situaciones que todavía abaten sobre todo a nuestros jóvenes. Cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país, tanto en enfoques de patologías específicas como de grupos etarios. Esta es otra de las tareas también que estamos enfocando de manera muy importante. Ya comentaba yo en otra de las charlas que durante muchos años se mantuvo más o menos una proporción uniforme de la distribución de los pasantes en las unidades del primer nivel de atención, de tal manera que estas no podían exceder el 65%, 70% ya máximo. Hoy encontramos estados que han logrado disminuir su dependencia de los pasantes de medicina, pero encontramos otros y que, pues bueno, preocupantemente son los que tienen menos índices de vulnerabilidad, menos índices de marginación, que dependen más de la atención en su primer nivel de atención de los estudiantes de medicina. Entonces, entre estos enfoques también está la atención a la violencia familiar, niñas, niños, adolescentes, género y también en las personas de la tercera edad. Asegurar la generación y uso efectivo de los recursos en salud. Son los dos componentes, no nada más su uso. Ahorita estamos enfocando también qué estamos haciendo para la provisión de estos recursos en todos los ámbitos, tanto infraestructura como equipamiento, como consumibles en salud. Y sin olvidar, obviamente, nuestros recursos humanos. La rectoría, la autonomía, la soberanía, a veces nos cuesta mucho trabajo entenderla, pero en esta administración, sin duda, con nuestra estrategia muy clara, muy definida y las 10 líneas de acción, vamos a poder fortalecer en todos los ámbitos la rectoría, pero particularmente en la relacionada con recursos humanos en salud. Y esto es indispensable precisamente para lograr un sistema nacional de salud universal. Si no cambiamos ya nuestra manera de hacer las cosas, definitivamente no vamos a poder caminar en logros realmente en el mediano y corto plazo. Otro punto muy importante es que se están sentando bases para que futuras administraciones puedan darle continuidad a estas tareas con una articulación mucho más efectiva. Les decía yo que todos estos compromisos de esta administración están establecidos a través de indicadores de resultado que ustedes pueden ver aquí y que también tienen una correlación con los determinantes de salud. Por un lado, la cobertura con esquema completo en menores de 1 año, la letalidad por dengue hemorrágico, obesidad infantil. Este es también uno de los indicadores que forman parte de una de nuestras cruzadas más importantes, que ya conocen todos ustedes. Cáncer de mama, que es un problema fundamental, de fundamental atención en la salud pública de México y que, bueno, retoma los esfuerzos previos, y esta rectoría pues le estamos trabajando a través del Centro Nacional de Equidad y Género. Otro punto muy importante es que ahorita estamos concatenando, se están concatenando precisamente las atribuciones de las diferentes unidades de responsabilidad de la Secretaría de Salud, particularmente la
la Dirección General de Información en Salud se está volviendo ese nicho en donde hoy por hoy sí vamos a tener un observatorio continuo, permanente, renovado de la salud, incluido los recursos humanos. La mortalidad por cáncer cervicuterino, la tasa de hospitalización por diabetes no controladas, la eficiencia de aspectos como la cloración, la mortalidad por vehículos automotores, la tasa de mortalidad infantil, la razón de mortalidad materna. Cerrar estas brechas implica no quitar el renglón de la medición de los gastos catastróficos. Obviamente, la generación y el uso efectivo de los recursos en salud nos orienta al monitoreo continuo del gasto público destinado a la población. El surtimiento completo de recetas médicas, que ya vieron ustedes el comportamiento, enfocar a la población con actividades, con acciones, con estrategias más efectivas, pero a la que no tiene acceso a los servicios de salud, y que tenemos aquí una base pues que todavía es muy preocupante, ¿no? El 21% es todavía un rezago que tenemos que trabajar de manera conjunta todas las instituciones de salud y por supuesto con las educativas en poder bajar esta línea base al 2018, que es del 6%. Este es uno de los retos más importantes que tenemos. Subir 30% el acceso efectivo es otro de los indicadores sobre los que estamos enfocando también este nuevo modelo de atención que se va a presentar la semana próxima. Ya comentaba yo que la Dirección General de Información en Salud está ahorita trabajando en este padrón general de salud que nos va a permitir también estimar de una manera más precisa cuántos recursos humanos son los que necesitamos formar, en dónde los necesitamos formar. Oh, cielos. Bueno, creo que… Bien, parece que ya no quiso caminar, pero quiero comentarles que sobre la base de esta política nacional, como ustedes lo acaban de ver, el enfoque prioritario es la protección de la salud. Y sobre esta base precisamente estriba la reforma del sector. Es decir, vamos sobre la garantía de la protección a la salud de la población nacional. En cuanto a qué estamos haciendo y qué avances hemos tenido ya también, comentaba yo en otra sesión, que en estos últimos 3 años la Comisión Interinstitucional ha trabajado de manera muy efectiva, con resultados claros, con 57 acuerdos ya aprobados por los 2 secretarios, el de Salud y Educación, hace apenas mes y medio, y varios de esos acuerdos están enfocados precisamente a reorientar la formación de todos los recursos humanos en salud hacia esta protección, hacia esta garantía del aseguramiento de la proporción de servicios con recursos humanos en todos los niveles, no nada más medicina, con todas estas orientaciones que acabo de mencionar. De las acciones concretas en las que estamos avanzando es en los convenios, en la actualización de los convenios en las instituciones educativas y de salud que contemplen precisamente ya, acoten una población objetivo, que se orienten más a programas
disciplinarios. Tenemos ya 2 trabajando, uno en Puebla y otro en Guerrero, con un catálogo fijo de plazas que permita realmente evaluar las acciones que se están haciendo allí en salud. Y pues bueno, obviamente esto con mayor énfasis en la carrera de medicina. La acreditación de campos clínicos en principio en México desde hace muchos años la hace de manera implícita la institución educativa, porque si nos piden campos clínicos para el tercer año en cardiología, o el cuarto año para llevar ginecobstetricia o para llevar cualquiera de las asignaturas o módulos que forman parte del plan de estudios de una escuela de medicina, nosotros como instituciones de salud podemos ofrecer nuestras unidades médicas, pero es la escuela la que va y verifica si de acuerdo a los contenidos específicos, a los objetivos, a los alcances de su curso, si de acuerdo al perfil de los médicos que están ahí, que pudieran fungir como profesores, cumple con los requisitos y las expectativas que la institución educativa tiene, nos manda a sus estudiantes. Sin embargo, ahora en estos convenios lo vamos a hacer explícito y ostensible. Entonces, en cuanto a la apuesta a la medicina familiar, que también es una de las recomendaciones que nos acaba de expresar Rosa María, uno de los acuerdos de la comisión es precisamente hacer la incorporación temprana en el currículum tradicional a la medicina familiar. Esto nos permitirá obviamente acercar a los muchachos que llevan 2, 3 años aprendiendo en hospitales, nos permitirá acercarlo al primer nivel de atención, un internado, un servicio social, y poderlo articular a una especialidad, obviamente con menor duración. Es uno de los proyectos que estamos trabajando. El currículum basado en medicina familiar, la licenciatura, es también ya una realidad. Tenemos el primer currículum que arranca este año en Puebla, y tenemos también un proyecto piloto que estamos trabajando ya con una universidad, y a la que se han sumado 4 universidades más, y probablemente al término de esta sesión tengamos 3 estados más que se sumen a este esfuerzo, en donde vamos precisamente a tener esta primera experiencia, y que obviamente pues la vamos a concatenar con nuestro nuevo modelo de atención próximamente a presentarse. La profesionalización de la medicina familiar. El modelo de atención del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la institución más fuerte en materia de seguridad social en América Latina, ya nos lo expresaban también hace poco, y obviamente en nuestro país, y conjuntamente con el ISSSTE, que tiene su población muy definida, que también ya nos la actualizaron el día de ayer, están basados en su primer nivel de atención en medicina familiar. Entonces, si bien han venido contratando médicos generales, hoy por hoy, para hacer congruente su modelo de atención, han venido haciendo este proceso de profesionalización. También uno de los acuerdos de la comisión es ahora un lineamiento nacional que asegura que esta profesionalización es de la misma calidad con la que se forma un especialista en medicina familiar o en cualquier otra especialidad de alta prioridad en el sistema de residencias médicas. Es decir, que son tan especialistas de primera los profesionalizados como los que se forman en el sistema de residencias. Y obviamente aquí en el esfuerzo de integración del Sistema Nacional de Salud, pues tenemos un pendiente en los servicios estatales de salud de la Secretaría de Salud a nivel nacional, que es sí seguir fortaleciendo nuestro esquema de medicina familiar, nuestros servicios de medicina general, pero hoy por hoy tenemos 8 entidades federativas trabajando en la formación en medicina familiar, y por ende estamos trabajando con ellos en la migración
de una proporción de sus servicios en el primer nivel de atención a la medicina familiar. Obviamente, este es uno de los pasos que nos van a permitir una mejor integración de los servicios de salud entre el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud. Entonces, sí son muy fuertes los retos porque tenemos muchos rezagos, porque hemos tenido muchas inercias que tenemos que romper, pero ya estamos, les repito, con políticas definidas, con estrategias establecidas y con proyectos pilotos caminando. Así es que, pues bueno, los invitamos a que se sigan sumando con nosotros a estas tareas. Y pues bueno, aquí me da mucho gusto ver a varios directores de escuelas y facultades de medicina con los que hemos tenido la oportunidad de ir trabajando varios de estos esfuerzos y que, pues bueno, tanto directores directamente como sus profesores nos han apoyado en diversos proyectos que ya hemos venido presentando. Así es que, pues esperamos seguir contando con esta colaboración para, sin descalificar ni desaprovechar todos los esfuerzos previos, tratar de caminar con un paso más firme, con más oportunidad hacia los alcances que están establecidos en el programa sectorial de salud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora González de Cosío. Como ustedes bien lo saben y lo hemos ido escuchando en diversos foros en este Congreso, el compromiso es monumental y se necesita la conjunción de diferentes instituciones y evidentemente del entorno académico, universitario, así como de las instituciones de salud. Y por ello nos da mucho gusto ahora recibir al doctor Cervantes, Manuel Cervantes, como representante del IMSS, y como bien lo dijo la doctora Marcela al final de su participación, la institución de mayor tamaño, de mayor compromiso en la seguridad social de los ciudadanos en toda Latinoamérica. Entonces creemos que es una gran oportunidad para escuchar lo que esta tan importante institución de nuestro país ha estado trabajando en pro de este modelo de atención. Doctor Cervantes, por favor. Tengan ustedes buenos días. Con el permiso del Presidium, sobre todo las dos damas que nos acompañan en el mismo, siempre engrandecen la mesa, a nuestra representante de la OMS, a la autora de la Secretaría de Salud y a los señores caballeros que nos acompañan. Un saludo a los señores directores de las diferentes escuelas y facultades de medicina, agradeciendo como siempre la presencia del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde el instituto pues no puede quedar a la saga o al rezago, primero de la política del señor Presidente de la República y segundo el gran compromiso de coadyuvar en la formación de recursos humanos para la salud, una de las muchas y múltiples funciones que tiene el instituto. Miren, cuando hablamos de atención primaria a la salud, no la debemos definir como lo más simple que pudiera ser un médico, sino la complejidad en poder buscar recursos, estrategias que sean eficaces y que podamos resolver el 80% de los problemas en el primer nivel de atención a través de la estrategia que les vamos a presentar. A ver, déjenme ver la tecnología aquí. Bien. Como ustedes saben, la medicina familiar en el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene ya más de 30 años. La especialidad se consolida en 1971. La responsabilidad de nosotros es atender a poco más de 50 millones de derechohabientes. Y por supuesto, este sistema de medicina familiar es la puerta de entrada para que nosotros podamos garantizar la salud de nuestros derechohabientes y usuarios. Si a estos 50 millones les agregamos los 12 millones de IMSS oportunidades, entonces tenemos la responsabilidad de cada 2 mexicanos, uno tiene seguridad social específicamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
De ahí que el compromiso pues es mayor, con una gran responsabilidad de lo que venimos haciendo. Nosotros estamos alineados, por supuesto, a la política pública del señor Presidente de la República, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, como lo comentaba con mucha precisión la doctora que me antecedió aquí en la palabra, y por supuesto en el Programa Sectorial de Salud. El Instituto no puede caminar solo con esta responsabilidad, sino que debe estar alineado a las políticas públicas de la Presidencia de la República. Para ello también tenemos un programa, el programa institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social. Nosotros lo conocemos como PIMS, y ahí marcan la política, la norma, las estrategias, las líneas de lo que tenemos que estar haciendo. Por supuesto, nosotros tenemos que actualizarnos, reconvertirnos, reinventarnos. Y les platico, el 1 de enero del 2014, la unidad de salud pública desaparece como tal y se hace la unidad de atención primaria a la salud, para ser congruentes con lo que nos hemos comprometido y siguiendo el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial de Salud, pues debe ser muy congruentes desde las líneas de operación. Su servidor, actualmente soy el coordinador de atención integral a la salud en el primer nivel, en donde tuvimos que hacer cambios estructurales al origen del organigrama funcional del instituto, y entonces su servidor tiene a cargo 5 divisiones: la división de promoción a la salud, la división de prevención y detección de enfermedades. En esta división de promoción a la salud ustedes saben que fuimos pioneros en algunos documentos, como la Cartilla Nacional de Salud, nace en el Instituto Mexicano del Seguro Social, afortunadamente sectorizada. Ahí tenemos las guías técnicas para los profesionales de la salud, en donde lo que están haciendo ahorita en una unidad de medicina familiar en sábado, en la ciudad de Cancún, en la ciudad de Tijuana, llevan alineación en que las enfermeras especialistas en medicina de familia, las auxiliares de salud pública o las licenciadas en salud pública tienen que hacer la acción específicamente igual a través de una guía. La campaña de Chécate, Mídete, Muévete nace en esta división y afortunadamente se hace sectorial. Yo no le puse la música, esa es de la Presidencia de la República, pero bueno, puedo decirles que esta campaña en todo el gobierno federal es la que más ha impactado a los mexicanos. A través de las encuestas que se hicieron, el 85% de los mexicanos conocen que se hace en Chécate, Mídete, Muévete. Y agradezco a la Secretaría de Salud el haber tomado la iniciativa del instituto, siempre como hermanos y caminando juntos. La división de prevención y detección de enfermedades, ahí nosotros tenemos las grandes vacunas del Instituto Mexicano del Seguro Social, del sector salud, muy alineados a través de la política, pero también tenemos la detección de enfermedades: sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer de mama, cáncer cervicuterino, el tamiz neonatal, que lo vamos a ampliar a 28 pruebas de las 5 que venimos haciendo. Y bueno, tenemos preocupados por el cáncer de colon y el cáncer de próstata. Próximamente tendrán ustedes noticias de las nuevas detecciones que va a incorporar el Instituto Mexicano del Seguro Social. Una gran división, no nos podemos olvidar de la atención prenatal y la planificación familiar, y entendiendo desde el primer nivel de atención lo que tenemos que hacer con las mujeres en edad fértil, la consulta preconcepcional y la consulta prenatal a nuestras mujeres embarazadas, y por supuesto la atención del binomio madre-hijo, el puerperio, el climaterio, la menopausia, específicamente el control del niño sano en los menores de 5 años, específicamente el menor de 1 año. Tenemos la división de medicina familiar, que esta división pues nada más el día de ayer a las 8 de la noche tiene la responsabilidad de haber emitido 386,000 consultas diarias. Ahorita van a ver en un esquema y no es un compromiso menor. Y por supuesto una división de información y soporte médico para garantizar los recursos humanos, presupuestales, para poder hacer una garantía de lo que ustedes van a ver. ¿Qué hace la medicina familiar en el modelo del Instituto Mexicano del Seguro Social? Pues nada más tenemos en lo largo y ancho del país 1,501 unidades de medicina familiar, próximamente 1,502 en la inauguración de una unidad. Los que sean del estado de Guanajuato pueden ir a ver la unidad de Irapuato, una unidad
muy bonita, con un esquema de 10 consultorios de medicina familiar por 10 consultorios Prevenims, en donde el médico familiar trabaja codo con codo con lo que sucede en una unidad de tococirugía, ¿no? Ahí la enfermera y el médico trabajan en equipo, o en un quirófano, o el médico, la instrumentista, la circulante trabajan en equipo, y no habíamos podido lograr que el médico familiar trabajara en equipo con la enfermera especialista de medicina familiar o con la auxiliar de salud pública. Hoy por hoy esto ya es una realidad. ¿Qué hacemos ahí? Miren, estas 1.502 unidades manejan el año pasado a diciembre nomás 84.2 millones de consultas, que si vemos las consultas, pues nada más nosotros manejamos el 81.8% de lo que hace el Instituto Mexicano del Seguro Social diario. El segundo nivel maneja el 15% y el tercer nivel el 3.2%. En relación a egresos, estos 234 hospitales de las camas sensables pues manejan el 82.5%, y el tercer nivel, los centros médicos nacionales ubicados estratégicamente en el país, manejan el 3.2% de las consultas. Ahí tienen los presupuestos con que se maneja cada uno de ellos. Obviamente los hospitales de segundo nivel manejan el presupuesto del 53.4%, los centros médicos nacionales el 20%, y nada más el 25% del presupuesto total está destinado a las 1.502 unidades de medicina familiar. De ahí que la pregunta es, ¿a qué le apostamos? Yo, para hacer un hospital de 250 camas, pues ocupo 1.200 millones de pesos más 1.800 plazas. Para hacer unidades de medicina familiar ocupo 140 millones de pesos con 220 plazas. ¿En dónde tenemos que resolver los problemas de salud? Y bueno, entonces nos hemos dado a la tarea de que están identificados estos problemas, ustedes los han comentado, lo saben. Muy rápido, tenemos problemas con el acceso efectivo, una capacidad resolutiva limitada, un trato inadecuado. También tenemos que reconocerlo y aprender nuestros errores para poder ir mejorando día a día. Y una imagen institucional deteriorada. Ahí muy rápidamente, tenemos largos tiempos de espera. Tenemos pacientes que están desde las 5 de la mañana tocando una unidad de medicina familiar para ver si los podemos atender en el horario de las 8 a las 2 de la tarde. Y bueno, por ello tenemos que hacer cosas necesarias y ser muy creativos con lo que ustedes van a ver. Tenemos una cita programada, tenemos un call center, el cual cada vez más los mexicanos y nuestros usuarios empiezan a utilizar este call center para poder accesar a su consulta el día de mañana, por ejemplo. En relación a la capacidad resolutiva, nosotros contamos con un ejército de 15,000 médicos familiares. Afortunadamente, y gracias al Instituto Mexicano del Seguro Social, a instituciones como ustedes que forman recursos humanos, estos 15,000 médicos familiares son especialistas en medicina familiar. Es decir, tuvieron que acreditar el examen de residencias médicas y 3 años se dedicaron a hacer la especialidad de medicina familiar. Pero también tenemos 5,000 médicos generales, 3,000 de ellos con base, y bueno, tenemos un gran problema laboral al interior del instituto, porque a trabajo igual, pues paga igual. Y luego nos hacemos las preguntas, bueno, un médico general se mete a 4 paredes, igual que un médico familiar, y saca la consulta de estajo de 24 a 30 pacientes en 6 horas y media, pues entonces como que tenemos que hacer algo adicional para que el médico que lo preparamos, para que tuviera un manejo integral diferente y que no nada más esté centrado en el individuo, sino en la familia, tendríamos que hacer algo adicional. Miren, cuando hablamos de la atención primaria en la salud y vemos la atención especializada que hemos venido realizando, ahí tienen ustedes algunos ejemplos. En la atención primaria, la atención debe de estar centrada a los problemas básicos de salud. Esta debe ser efectiva y debe estar centrada en la persona y la comunidad. Y cuando hablo de la comunidad, hablo de la familia, los centros laborales y los centros recreativos, así como las escuelas. Y por supuesto debe garantizar un acceso universal. ¿Cómo estamos ahorita? Pues es una atención eficaz, nos vamos hacia las enfermedades, ligado a necesidades y a urgencias médicas.
Y bueno, basta que vayan al hospital de Puerto Vallarta aquí y se den una vueltita al servicio de urgencias y vamos a encontrar pues pacientes diabéticos con sus complicaciones e hipertensos sus complicaciones. Si no cuidamos el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y la hipertensión en forma temprana, pues las camas que tengan en segundo nivel, los pacientes se nos salen por las ventanas. Los servicios de la terapia intensiva están saturados y bueno, pues nada más vean las unidades de hemodiálisis, las pacientes que tienen disfunción de falla renal y que están utilizando terapia sustitutiva. Por ello, el Seguro Social tiene que hacer cosas grandes en el primer nivel de atención para evitar esas complicaciones de estos pacientes que tenemos. Un dato, el Seguro Social gasta 50 millones de pesos diarios para la atención del paciente diabético y el hipertenso y sus complicaciones, 50 millones de pesos diarios. Con 50 millones de pesos, pues ¿cuántas escuelas o facultades de medicina o centros de simulación pudiéramos tener? Si ahorramos o contenemos el gasto en salud de estas enfermedades catastróficas. El objetivo de la atención primaria es prevenir las enfermedades. La medicina especializada pues es mantener a las personas con vida, ¿no? Que no se me muera el diabético que tengo en la terapia intensiva o que no se me muera el hipertenso. O la mujer con riesgo obstétrico alto y que está con una emergencia obstétrica con el riesgo de que fallezca y que queden huérfanos ahí, porque acuérdense que todavía afortunadamente nuestra educación es matriarcal en el país y es una catástrofe cuando la mujer fallece por una situación obstétrica, ¿no? Entonces tenemos una responsabilidad mayúscula. La atención primaria, la enfermedad se manifiesta en estadios más precoces, es decir, podemos identificar pacientes como yo con sobrepeso y también podemos identificar y hacer cambios de estilo de vida para no llegar yo a hacer una hipertensión y por supuesto estar en un accidente vascular cerebral. La atención primaria se centra en la persona y en la atención especial pues nos centramos en el enfermo, ¿no? Y puedo platicarles historias catastróficas en el Instituto Mexicano del Seguro Social en un consultorio de medicina familiar que nos pueden dar hasta risa, ¿no? A ver, fórmense los que están en diarrea aquí, los que están en gripa acá, porque a veces el médico familiar no tiene el tiempo suficiente para poder atender a este paciente y ver su esfera y su entorno laboral, su entorno familiar, su entorno en la propia comunidad. En la atención primaria la relación es duradera. Ese médico familiar es el que lo ve nacer y el que lo va a ver fallecer al paciente. Lo va a seguir desde niño, lo va a seguir de adolescente, lo va a seguir en su edad productiva y lo va a ver en envejecimiento. Es el único especialista que ve eso, ningún otro. Todos los demás especialidades pues, ustedes saben que son fraccionadas y ven una etapa de la vida. Por supuesto en la atención primaria se tienen una responsabilidad de los integrantes de la comunidad a lo largo del ciclo de la vida y una responsabilidad para afrontar determinantes en la manera de la mala salud. La atención convencional pues nada más es una responsabilidad limitada al momento de una intervención con un paciente, una prestación del asesoramiento eficaz y seguro para los pacientes al momento de la consulta. Bien, con lo que ustedes acaban de ver, por supuesto que el Instituto Mexicano del Seguro Social no puede quedar ajeno a ir buscando la atención primaria a la salud y a través de una atención integral a la salud. ¿Qué estamos haciendo? En este momento, para 1.500.000 usuarios, para 23 unidades en lo largo y ancho del país, se pilotea lo que ustedes están viendo en estas pequeñas láminas. Bien, estamos haciendo una reorganización de la cita previa para recibir pacientes espontáneos y el Seguro Social nace en 1943 para los trabajadores de este país. Ustedes cuando van a un banco y traen una tarjeta preferente, pues no hacen fila o lo hacen en una atención preferente. Los que usan un avión y traen una tarjeta dorada, pues tampoco hacen fila y son mejores atendidos. El Seguro Social nace para los trabajadores. Posteriormente es a la familia, a la esposa, a los hijos y luego ascendientes primarios que tengan convivencia en el domicilio como los padres. Pero sí tenemos que atender al asegurado. Hoy por hoy
Estamos trabajando para que esos pacientes asegurados que laboran sean atendidos preferentemente en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya sé que me van a decir, oye, los niños y los viejecitos. Sí, nada más que estos trabajadores son los que llevan el dinero a su familia y entonces tenemos que hacer un espacio diferente para ellos y darse una atención prioritaria al trabajador. Primero, para que se reincorporen rápidamente a laborar, y segundo, para que sigan llevando dinero a su familia, y tercero, para que el país sea productivo. Obviamente, también les damos atención preferente a la mujer embarazada, a los discapacitados, y tenemos que hacer una diferenciación entre los asegurados. No es lo mismo la madre que trabaja y que puede tener una condición diferente, por ejemplo, madres que no tienen una pareja y que están trabajando. Entonces también en asegurados tenemos que hacer una diferencia. Estamos dando una receta resurtible para pacientes diabéticos y hipertensos, preferentemente 10 enfermedades crónicas degenerativas, en donde están controlados el paciente, no hay necesidad de que vengan cada mes. Fíjense qué triste, citábamos al diabético y al hipertenso porque alguien inventó una receta que nada más para 30 días, ahí no le podíamos dar para 30 días. Pues ahora no, si el paciente está controlado, está siguiendo bien las indicaciones, nos vemos en 3 meses y le evitamos que venga 2 veces nuevamente. Y bueno, eso ya tenemos 8 meses haciendo receta resurtible en las unidades de medicina familiar para este tipo de pacientes. Estamos incrementando la atención médica a través del 6º, 7º día, estamos abriendo unidades, 235 unidades a lo largo y ancho del país. Ustedes pueden ir a la unidad de aquí, de Aramara o la de La Parota, y está funcionando la unidad. ¿Por qué? Porque las personas que lo están atendiendo ahorita aquí en Vallarta, no existe el sábado y domingo para los trabajadores. Ellos descansan el martes o el miércoles y tienen necesidad también de ir a la consulta. Estamos abriendo 6º, 7º día ahí. El año pasado otorgamos casi 2 millones de consultas y bueno, es algo muy, muy diferente. La atención a embarazadas con bajo riesgo es un panorama muy importante para nosotros. La capacitación continua al equipo de salud, 5 temas, no más: sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión y el control del embarazo. Somos excelentes para tratar las infecciones de las vías respiratorias, para enfrentar la enfermedad diarreica. Entonces estamos dando un giro en capacitación. Tenemos ya 1,200 enfermeras especialistas en medicina familiar, que son estas enfermeras junto con trabajo social, psicólogos, estomatólogos, epidemiólogos, asistentes médicas, que coadyuvan a la atención en este nivel de atención. Algunos otros proyectos. ¿Qué resultados esperamos? Pues obviamente poder incrementar mi capacidad resolutiva al abrir 6º, 7º día. Al quitarle carga al médico familiar, va a tener la oportunidad de ver sus casos y empezar a desarrollar lo que aprendió en 3 años en una especialidad. Mayor comunicación entre los niveles. Hoy por hoy el paciente que está en terapia intensiva en estas 23 unidades recibe una llamada del médico familiar para decirle que tiene un paciente en terapia intensiva y qué fue lo que falló, qué dejó de hacer el primer nivel de atención. Incremento en la educación y promoción a la salud, por supuesto, es para todos los mexicanos. Una corresponsabilidad en el autocuidado e incrementar la satisfacción de usuarios internos y externos. Ahí están indicadores de proceso. Tenemos que medir impactos. ¿Cómo está la cobertura de atención integral? ¿A qué nos estamos comprometiendo con los pacientes? El porcentaje de pacientes que no van al seguro social, pero que llegan a un servicio de urgencia en estados comatosos. ¿Qué pasa con esos pacientes que no acuden al seguro social? El número de orientaciones telefónicas otorgadas por el médico familiar. No se asusten, ustedes lo hacen. En países desarrollados, el 26% podemos evitar la consulta subsecuente orientando telefónicamente yo a mis pacientes. El número de recetas resurtibles, el porcentaje de atenciones domiciliarias por el equipo multidisciplinario, el número de días de incapacidad otorgados, porque nosotros sí tenemos que estar cuidando estos indicadores de incapacidades, el porcentaje de mastografías de detección en cáncer de mama con resultados de BIRAT 3 a 5, el número de recetas individuales por 100 consultas, y uno que es muy importante, el último, porcentaje de pacientes con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, que egresan en el 2º nivel. Hoy por hoy los médicos familiares me van a tener que decir por qué sus pacientes
tuvieron que ir a hospitalizarse. Y bueno, también les vamos a dar estímulos al desempeño de estos médicos. Por supuesto, nosotros trabajamos para nuestros derechohabientes y siempre le estamos apostando, más vale prevenir. Quedo a sus órdenes y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cervantes. Era fundamental conocer esta otra parte tan importante en la atención del modelo mexicano. Y para finalizar con este panel, le damos la palabra a nuestro presidente de ANFEM, el doctor Víctor Manuel García, para que nos dé también su mensaje. Bien, muy buenos días. Agradezco al comité organizador la invitación. Es un reto que nos ha propuesto la doctora Borrell. Y bueno, con la siguiente presentación pues vamos a dar el contexto, cómo se visualiza ANFEM en este proceso del compromiso hacia la atención primaria a la salud. Bien, la primera preocupación que tuve cuando me pidieron esta plática, pues ¿qué significa el compromiso? ¿Qué es asumir un compromiso? Y me di a la tarea de buscar algunas definiciones de las que puede uno encontrar por miles en internet, pero me gustó esta que ustedes observan en la pantalla. Se dice que una persona se encuentra comprometida con algo cuando cumple con sus obligaciones, y lo señalo con amarillo, cumple con sus obligaciones, con aquello que se ha propuesto o que le ha sido encomendado, es decir, vive, planifica y reacciona de forma acertada, lo vuelvo a señalar con amarillo, para conseguir sacar adelante un proyecto. Para que exista un compromiso es necesario que haya conocimiento, subrayo, de a qué me voy a comprometer. Es decir, no podemos estar comprometidos a hacer algo si desconocemos los aspectos de este compromiso, es decir, las obligaciones que supone. En una familia, por ejemplo, existen diferentes grados de compromiso de acuerdo al rol que cada una de las personas ocupa dentro del grupo. Y subrayo la palabra rol. Bien, si extraigo de esa definición las palabras que habíamos señalado, entonces tengo una ruta que debo de seguir para poder definir el grado de compromiso que esta asociación debe de asumir y obviamente que se transporte a sus diferentes integrantes. En ese sentido entonces, si tengo conocimiento, puedo hacer el compromiso, conozco el rol, vivo, reacciono y planifico y cumplo con las obligaciones que me corresponden. Bien, el primer paso es entonces el conocimiento. El conocimiento va desde el nivel de cada escuela o facultad, que esa ya es la tarea de los respetables directores, directoras que conforman nuestra asociación, para después hacer el trabajo colaborativo, el trabajo en grupo y formar las redes correspondientes que nos van a llevar a tener realmente un impacto en los diferentes escenarios de este país. ¿Cuáles son las premisas? ¿De dónde estamos partiendo? Bueno, aquí estamos justamente utilizando como referente lo que nos está planteando la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, y entonces nos dice que el sistema de salud basado en APS tiene varios elementos funcionales que garantizan cobertura y acceso universal, promueven la equidad, prestan atención integral e integrada, énfasis en la prevención y promoción, primer contacto con sistema de salud, familias y comunidades, base, planificación, acción. También, aprovechando una diapositiva que nos presentó la doctora Borrell, pues retomé algunos de los aspectos que se habían presentado en este fórum de recursos humanos para la salud, y entre ellos dice dar prioridad al desarrollo de la fuerza laboral de la salud a nivel de atención primaria de la salud para mejorar la equidad en el acceso, subrayo equidad. Mejorar la distribución del personal de salud y la retención, subrayo retención. Aprovechar el potencial de los enfoques innovadores, incluyendo la promoción y uso de la tecnología. Buscar un equilibrio más eficiente de los diferentes grupos de trabajadores de la salud, incluida la distribución de tareas y modelos innovadores para la prestación de servicios. Ya no menciono, para no aburrirlos, todos los subrayados en amarillo. Igual, en otra diapositiva que nos presentó la doctora, pues está ahí plasmado justamente en qué consiste el aprendizaje transformativo, y aquí es donde se empieza a perfilar justamente, por eso lo puse ahí entre paréntesis, el rol de ANFEM.
qué papel va a jugar en función de esos compromisos que están planteados. Y entonces ahí sí está todo prácticamente señalado en amarillo, porque pues son reformas conjuntas, salud, educación, que no debemos esperar a que uno de los dos sectores proponga. Conjuntamente tenemos que trabajar, pero nosotros como formadores de recursos humanos para la salud tenemos que tener una idea muy clara de hacia dónde nos vamos a dirigir y cuáles son aquellos esquemas que nos permiten formar mejor a nuestros estudiantes. El aprendizaje basado en competencias, el aprendizaje interprofesional, el diseño de currículo flexible y modular y la enseñanza innovadora, el fortalecimiento de la capacidad docente y del role model, aprendizaje en todos los niveles, énfasis en las comunidades, la práctica rural y las rotaciones por la red del sistema de salud, fuertes esquemas de retención. Considero que indirectamente ya no nos corresponde, porque esa es justamente la labor del sector salud, cómo va a retener a los egresados. Nosotros nos ocupamos solamente de la parte de formación en el pregrado. Después tendremos otra participación en el posgrado y en la educación médica continua, pero a otro nivel. La retención corresponde a salario, reconocimiento, estabilidad laboral y otros aspectos más. Y además, calidad a través de procesos de acreditación y certificación. Por lo tanto, entonces, hago una comparación entre lo que nos está planteando la APS contra lo que tiene ANFEM en este momento. Entonces nos dice, es deseable tener un aprendizaje basado en competencias. ANFEM tiene el perfil por competencias del médico general mexicano como modelo de trabajo de toda la asociación. Aprendizaje interprofesional. Existe preocupación por el liderazgo y eso está siendo trabajado por los cuerpos académicos y el cuerpo de calidad en esta nueva estructura de la ANFEM a partir del año 2012. Currículum flexible e innovador está inserto en el modelo educativo de la ANFEM, que es uno de los trabajos del cuerpo académico que se han presentado. Capacidad docente a través del role model. La sección académica de profesionalización docente está trabajando en este aspecto, que es parte del cuerpo académico. Aprendizaje en todos los niveles. Afortunadamente ya no nos estamos solamente preocupando por el pregrado, estamos ya planteando las estrategias para incursionar en el posgrado y la educación médica continua. Finalmente, las escuelas y facultades somos las que damos el aval para este tipo de actividades formativas. Rotaciones, comunidad y niveles de salud. Entra dentro del modelo de atención que está planteando el cuerpo académico y la calidad de acreditación corresponde a COMAEM, pero a nosotros como asesores a través del programa de asesoría para la acreditación. Con respecto a las competencias básicas que plantea el APS, bueno, nos propone que el médico debe de adecuar su práctica a la definición del sistema de salud de su país, establecer relaciones de respeto y confianza, comprender el ciclo vital, trabajar en equipo y desarrollar liderazgo, manejar las incertidumbres y los cambios y generar su propia capacidad de autoaprendizaje y autoconocimiento. ¿Qué tenemos? Nuestro perfil por competencias del médico general mexicano, que se ve muy bonito, pero hagamos un desglose un poco más detallado y comparemos entonces lo que nos propone la Organización Mundial de la Salud o Organización Panamericana de la Salud con a lo que tiene ANFEM en este momento. Entonces, adecuar prácticas a sistemas de salud está en dos competencias fundamentalmente: dominio de la atención médica general y capacidad de participación en el sistema de salud. Las relaciones de respeto, confianza y diversidad cultural están plasmadas en dos competencias: dominio ético y del profesionalismo y dominio de la atención comunitaria. Comprender el ciclo vital está plasmado en dominio de las bases científicas y dominio de la atención médica integral. Trabajo en equipo y liderazgo en la competencia de dominio de la calidad de la atención. Manejar incertidumbres y cambios se establece en la capacidad metodológica e instrumental en ciencias y humanidades y el autoaprendizaje y autoconocimiento en la misma competencia. Entonces se va perfilando que tenemos avances importantes en la asociación. Lo que tenemos que hacer es trabajarlos para conocer a nivel de cada escuela qué es lo que tiene. Y aquí no me preocupa la estructura curricular que tenga, porque sabemos que tenemos escuelas con asignaturas, tenemos escuelas con aprendizaje basado en problema, tenemos escuelas en competencias. No es necesario que renuncien en este momento. El mismo proceso les indicará si es conveniente y pertinente el cambio y qué adecuaciones le tienen que hacer y en qué plazos, pero esa es decisión ya de la escuela. Bien, por lo tanto entonces, conjuntando calidad y liderazgo, que son elementos importantes planteados por este modelo, pues tenemos ahí nuestro esquema general de trabajo que ya ha sido presentado en diversas reuniones.
Este esquema lo que está articulando es, y pongo ahí en amarillo el perfil por competencias del médico general mexicano. La pregunta de las escuelas es cómo lo implanto, cuáles son los referentes. Bueno, en la parte de abajo ustedes ven todos los componentes filosófico, epistemológico, todo lo que se ha trabajado en el cuerpo académico, que es lo que le da soporte para que en la parte superior, considerando como eje fundamental a la calidad, pues se vayan haciendo las adecuaciones en cuanto a profesionalización académica, investigación y desarrollo curricular por competencias. Otro aspecto importante que nos acaba de recomendar la doctora Borrell, el estado de la acreditación. Estos son los datos que presentó Comaem en la última reunión, la reunión del mes de mayo de 2014, en la cual pues ustedes observan que el 51% de las escuelas está acreditada, pero el otro 49% no está acreditada. Nos preocupa ese otro 49%, además del 51%, finalmente el 100%, porque las que no están acreditadas hay que acreditarlas, y las que están acreditadas no están salvadas totalmente, están en riesgo de no volver a acreditar si no tienen claridad en sus propios procesos que están construyendo. ¿Para qué es útil la acreditación en este proceso? Si dejamos de ver la acreditación como contestar estándares por separado, tiene un valor enorme en el desarrollo de este proceso de integración de los esfuerzos y de qué manera la APS se inserta en el proceso formativo del estudiante. El valor fundamental es la posibilidad de interpretar la integración que tiene mi programa académico, mi currículum, entre todos los elementos que lo conforman. Y aquí está entonces, en la parte central, coloco el modelo educativo como eje de trabajo. ¿Qué diseño curricular corresponde a ese modelo educativo? Los procesos de evaluación para conocer si voy bien y si no voy bien, cómo lo voy a plantear en un proceso de planeación. En función de ello, entonces, analizamos orientación institucional y gobierno, plan de estudios, alumnos, profesores, administración, recursos, vinculación y evaluación, que son los capítulos clásicos que nos han puesto a temblar a todas las escuelas y facultades de medicina. ¿Qué acciones ha tomado la ANFEM con esta preocupación? Bueno, programa de acreditación sostenida y estructurada está en reestructuración. Su servidor está en este momento encabezando la asesoría de 6 escuelas de medicina y créanme que con esta propuesta que ya será comentada en otro foro, estamos consiguiendo que las escuelas por sí mismas integren toda la información de las fortalezas que tienen y que puedan entonces ahora sí proyectarse hacia la sociedad, y una magnífica forma de proyectarse a la sociedad pues es a través de APS. Y a través de esto forman a sus propios alumnos. Entonces ganar es la condición que se está planteando en este proceso. Otro aspecto importante pues es la conformación del ya mencionado Atlas de la Educación Médica. No disponemos de toda la información suficiente y actualizada, por lo que les vuelvo a invitar a que actualicemos esto a través de proporcionarnos los datos de su escuela o facultad en la página de la ANFEM. Y además participar pues en los talleres de liderazgo que organizó el Cuerpo de Calidad para poder atender esta condición. Bien, en cuanto a las reformas conjuntas del sector educativo, sector salud, tenemos que el sector educativo en este momento estoy considerando únicamente las escuelas afiliadas a la ANFEM, pues tenemos 90 de las aproximadamente 110 que se calcula existen en este país. El sector salud está conformado por instituciones públicas y privadas o particulares, como se quiera conceptualizar. También existen actores como CONAMEGI, que es el encargado de certificar y en el cual hemos tenido un acercamiento muy importante desde que estaba el doctor Lifshitz. Las academias, tanto la de medicina como la de cirugía, como consejeros de la presidencia en las políticas de salud. Y además el colegio médico, que también maneja una cantidad importante de nuestros egresados. Por lo tanto, entonces, asumiendo las responsabilidades correspondientes, del lado derecho está el sistema educativo, o sea, nosotros tenemos que incidir en pregrado, posgrado y educación médica continua. ¿A través de qué? De plantear y reformular nuestros modelos de educación que a su vez tengan impacto en el sistema de salud, que ya, como acaban de mencionar los ponentes que me antecedieron, ellos están haciendo su tarea, pero a su vez les rogamos nos realimenten para saber si nuestros egresados tienen las condiciones adecuadas, y nosotros les realimentaremos para saber si sus escenarios también corresponden a esa nueva realidad del México que estamos construyendo. Y aquí hay ejemplos, nada más en fotografía, pues de lo que tenemos que hacer como el cambio. Hay programas a nivel de Centro y Sudamérica que nos muestran pues que esto tiene impacto en ese poder resolutivo de más del 80% de los problemas de salud en el primer nivel de atención. ¿Qué beneficio nos trae como escuelas y facultades y como país? Aquí están lo que mencionaba también la doctora Borrell, pues la incorporación
de un sistema que busca mayor equidad en la atención de los pacientes, conocer de cerca las situaciones reales in situ, poder desempeñarse en el contexto que sea, con manejo de las patologías y acciones de promoción. Desmitificar el hospital como el único espacio de aprendizaje y de trabajo, oportunidades para incrementar la capacidad resolutiva, como había mencionado, conocer e investigar sobre los determinantes sociales de salud, la riqueza cultural de nuestros pueblos, intercambiar experiencias utilizando las tecnologías de la información y comunicación y espacios para desarrollar compromiso con la gente más necesitada. Posible impacto, se ha dicho, si mejoramos la calidad de la educación, se mejora la calidad de la atención y viceversa. Entonces, una espiral que puede dejarnos muchos beneficios a todos. El camino, las escuelas tenemos que decidir entre formar cadáveres académicos que no tengan impacto o formar médicos exitosos que a su vez impacten en la atención primaria de la salud. Honorables directoras, honorables directores, queda en el aire la pregunta. Nos adherimos al compromiso de APS con estos objetivos, con estos antecedentes y con estas perspectivas, sabiendo que no todo se resuelve en las escuelas, pero sí una gran parte se detona a partir del trabajo de ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García, y nos quedaríamos desafortunadamente por el tiempo con este último mensaje que el doctor García nos hace enfáticamente en relación al compromiso que debemos asumir desde nuestro plan institucional, profesional y social para este modelo de atención, sobre todo en el entorno de buscar esa calidad y ese servicio que nuestros ciudadanos necesitan. Entonces, sin más, agradecer a nuestros panelistas sus brillantes participaciones, sus mensajes, y entregarles un pequeño reconocimiento por haber participado en este panel de compromiso a la educación primaria. Doctora Borrell, muchas gracias.